Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Amada iglesia, Jesús te llama de la calera. Amigos, hermanos, qué bueno es volver a vernos en este templo. Ya están abiertas las puertas de nuestro templo de Jesús te llama a la calera, ubicado en San Diego 235. Los invitamos a que venga dos cultos, 10 a.m. y 12 p.m. Además, recuerde que tenemos las 4 plataformas digitales que siguen disponibles: el canal de YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. La iglesia Jesús te llama de la calera ya tiene cultos en vivo. Venga a disfrutar de la presencia del Señor. Venga a este lugar, dos cultos, 10 a.m. y 12 p.m. Los esperamos. En el nombre de Jesús lo bendigo. Amén y amén. Fuerte las palmas. Vamos a saltar. ¡Hey! Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá. De guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
fiesta. Hacemos fiesta. Y lo fuerte, hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Alguien lo dice saltando. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta, fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. ¡Vamos! Saltando. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Dilo. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Que se escuche. Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Qué
Qué bueno es cantar, qué bueno es danzar al Señor. Qué bueno es que nosotros hoy podamos reunirnos en familia de tal manera que podamos venir a escuchar la poderosa palabra de Dios, ¿sí? Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Ya lo hemos alabado, ya lo hemos exaltado, hemos adorado desde lo profundo de nuestro corazón y el Señor ahora ha preparado una cita con usted y con todos nosotros para hablar a nuestro corazón. Porque Él va a lanzar un rema a su corazón. Una palabra específica para usted y para su vida, de tal manera que impacte ese corazón. No pierda ese contacto, porque el Señor desea que usted sea bendecido. Amén. Mire, yo sé que usted ha escuchado hablar mucho de libertad. ¿Cuánto hemos escuchado hablar de libertad? ¿Sí? Toda la sociedad habla de que es libre. ¿Sí? Todo el mundo habla de libertad. Todo el mundo quiere ser libre y lo peor del caso es que todo el mundo cree ser libre. Pero solamente hay libertad cuando el Señor nos ha libertado. Cuando nuestro libertador nos ha libertado. Cuando el libertador ha venido a nuestro corazón es cuando usted es verdaderamente libre. Por eso la palabra de Dios dice, seréis verdaderamente libres cuando el Hijo de Dios os libertare. Amén. Mire usted el concepto de libertad. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, sus criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. ¿Qué le parece este concepto? Usted es libre cuando utiliza esa facultad y esa capacidad para actuar según sus valores, sus criterios, su razón y su voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. ¿Cuál es el problema? Que en esta sociedad egocéntrica, que en esta sociedad hedonista que usted y yo estamos viviendo, cada vez respetamos menos la libertad de los demás. ¿Se ha encontrado usted con personas que reclaman derechos, que reclaman libertades, que reclaman sus derechos, pero no se dan cuenta de las obligaciones que también tienen ellos? Usted vive en una sociedad hedonista. Yo vivo en una sociedad hedonista que trata solamente de pensar en sus diversiones, que trata siempre de pasarlo bien, que trata siempre y dice, mira, la vida es una sola, así que pasémoslas bien. La vida es una sola y disfrútala concho. La vida es una sola, declarando una mentira que el enemigo ha puesto en esta sociedad. Porque la vida no es una sola. Esta vida es finita, pero el Señor nos ofrece la vida eterna. Y la vida eterna, en comparación a lo que vamos a vivir en esta vida, es absolutamente nada. Por lo tanto, esta vida es buena, sí, pero la eternidad es mejor. Amén. Y usted tiene que tener esa perspectiva, no pensar solo en esta vida. Porque si en esta vida usted no hace la decisión correcta, usted no podrá pasar la eternidad en gloria y majestad con el Señor. Esta vida es importante porque aquí tenemos que tener una decisión importante que marcará la eternidad. Amén. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y del bien común. Es decir, alguien que de verdad es libre no solamente piensa en su propio bienestar, sino piensa en el bienestar de los demás. Como Jesús quiere que usted piense. En el bienestar no solamente suyo, sino también en la libertad que está próximo a usted. Libertad entonces es el privilegio y el poder de hacer lo que es correcto y lo que es bueno. Es la ausencia de coerción, reclusión y restricciones. Se refiere a la libertad de la mente, los sentimientos y las acciones en la vida de una persona. Por otra parte, esclavitud se refiere al cautiverio, reclusión, restricción. Es una actitud represiva, un sentimiento depresivo y reprimido. Nos sentimos recluidos y esclavizados por algo. Esa es una esclavitud. Y el Señor hoy desea que usted salga de aquí con una mente de persona libre, no con una mente de esclavo. Fuimos esclavos del pecado, pero el Señor descendió a ese lodo cenagoso y nos rescató. Nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre su roca, sobre su luz admirable. ¿Usted es un hijo libertado? ¿Usted es un hijo libre? Es lo que hoy necesitamos que usted tenga claro. La verdadera libertad. ¿Usted es esclavo
o es un hijo? Eso es lo que queremos contestarnos. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Mire, abra su Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 8 y leeremos del versículo 31 al 36. La verdadera libertad. El verdadero hijo de Dios versus el esclavo que aún sigue sumergido en sus delitos y sus pecados. El Señor estaba en un momento dado, lo pongo en contexto. Juan 8 del 31 al 36. El Señor estaba predicando y enseñando a sus discípulos. Y en eso siempre estaban los fariseos que estaban tratando de molestarlo, los escribas y los fariseos. Y siempre estaban pendientes de cómo molestar al Señor. Pero el Señor seguía enseñando, porque Él vino a enseñar, Él vino a libertar, Él vino a darnos guía, Él es la luz de este mundo. Y en ese libro de Juan, capítulo 8, del 31 al 36, dice lo siguiente. Leo en el nombre del Señor, lo tiene usted, ¿verdad? Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Inclina su rostro por un momento. Buen Padre Celestial, hemos leído tu poderosa palabra, Señor. Hemos leído aquella palabra poderosa que es capaz de transformar vidas. Esa palabra poderosa que es capaz de cambiar historias. Esa palabra poderosa que nos da luz en los momentos de tiniebla. Esa palabra poderosa que nos enseña en los momentos que nosotros tenemos duda. Esa palabra poderosa que nos fortalece en nuestros momentos de debilidad. Esa palabra que ha marcado nuestra vida y espíritu. Esa palabra es la que hoy necesitamos aprender de tu sabiduría, Señor. Por eso te rogamos que tu buen espíritu esté aquí con nosotros y en nosotros, para que tú nos des la sabiduría necesaria para entender la profundidad de tus escrituras. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que está pasando, hermano. El Señor está tratando de enseñar a su pueblo y está tratando de enseñar acerca de la libertad y la esclavitud. Eso es lo que está tratando de enseñar. Y en ese momento el Señor comienza entonces a declarar su palabra. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que todas las personas buscan a lo largo de su vida dos temas importantes: saber acerca de la verdad y de la libertad. Yo creo que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, y todos los seres humanos siempre buscan al menos dos verdades: conocer lo que es la verdadera verdad y conocer lo que es la verdadera libertad. Por la libertad han habido muchísimas guerras. Usted conoce muchas guerras. Cuando nosotros nos hemos emancipado del yugo español y todas esas cosas. En los Estados Unidos hubo una guerra civil solamente por declarar a los esclavos como libres. Es decir, el pueblo siempre, los seres humanos siempre han buscado la libertad. Los seres humanos siempre buscaron ser libres. Los seres humanos valoran mucho la libertad. Pero desafortunadamente no conocen la palabra de Dios, que declara que usted es realmente libre solamente cuando Jesús lo ha liberado. Amén. Usted puede ser libre solamente cuando Jesús entra a su corazón. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir entonces que existe una libertad que es efímera, una libertad que aparenta ser libertad, pero que no es libertad. Vemos a muchas personas con tristeza que declaran hoy que ellos son libres de hacer lo que sea con su cuerpo. ¿La ha escuchado eso? Hay manifestaciones en cada lugar que declaran, sobre todo las mujeres han declarado que ellas son libres de su cuerpo y que por lo tanto ellas pueden hacer lo que sea con su cuerpo. Han declarado que si no quieren ser mamás, ellas no van a ser mamás. Partiendo de algo partiendo de una falsedad.
Porque en el momento en que ellos han concebido, en el momento en que el esperma del varón y el óvulo de la mujer se unen, desde ese momento ya son mamás. No es mamá cuando nace, es mamá cuando ya se ha concebido la vida. Cuando la vida está en ese momento, aunque ellos digan que eso no es vida, eso ya es vida. Por lo tanto, ya son mamás. Aunque ellas digan, no, es que yo no quiero ser mamá, está equivocado, usted ya es mamá. Y usted va a tener un hijo. La diferencia es que va a tener un hijo vivo o va a tener un hijo muerto si lo quiere matar usted mismo. Aunque eso diga la sociedad que son libres de hacer con su cuerpo lo que sea, para el Señor dice que eso no es libertad. Que eso es presa del pecado. Y así vive muchísima gente, bajo la droga, bajo la ira, bajo el rencor, bajo el resentimiento, bajo la depresión, bajo la angustia, bajo el dolor, bajo todos esos azotes del enemigo. La gente vive presa y la gente vive esclavizada. Por eso Dios nos dice hoy, seréis verdaderamente libres si el Hijo es libertario. Queremos entonces declarar aquí, en este pasaje bíblico de Juan, capítulo 8, 31 y 32, que existe por lo menos 4 características de lo que es ser el verdadero discípulo de Jesús. El verdadero discipulado de Jesús tiene que ver por lo menos con 4 cosas que están aquí. Miren lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que Jesús aquí nos describe el verdadero discipulado, el verdadero discípulo de Dios, el verdadero seguidor de Jesús, aquel que de verdad ha sido impactada su vida por la palabra de Dios, aquel que verdaderamente es seguidor de Jesús tiene por lo menos 4 cosas que están aquí enumeradas. Quizás ningún otro pasaje bíblico habla tan claramente acerca de lo que es ser un discípulo de Jesús, hacer tan claro acerca de lo que es un verdadero seguidor de Jesús. Porque mucha gente se dice ser seguidor de Jesús. Mucha gente se dice que cree en Dios. Pero realmente no cumplen con esto que está pidiendo aquí Jesús. Claramente lo dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. La primera característica de un verdadero discípulo, seguidor de Jesús, es que el discipulado empieza por creer. Su comienzo es el momento en que una persona acepta como verdadero lo que Jesús dice. Todo lo que nos dice acerca del amor de Dios, todo lo que nos dice acerca del horror del pecado, todo lo que nos dice acerca del verdadero sentido de la vida, está escrito en su palabra. El principio de un verdadero discípulo comienza cuando usted cree fehacientemente en que lo que dice aquí es la verdad. Porque en el mundo habrán muchas verdades. Porque el mundo declara que no existe una sola verdad absoluta, cuando la palabra de Dios dice lo contrario, que existe una sola verdad, que no hay más verdades, que la verdad de Jesús, que hay una sola verdad. Y el mundo dice, no, es que la verdad es relativa, la verdad es desde el punto de vista que tú lo veas, la verdad no siempre es absoluta. Pero la palabra de Dios declara que esta verdad estará por la eternidad, que todo va a pasar, pero su palabra no pasará. El primer paso que un discípulo de Jesús tiene que tener es creer en lo que Jesús dice en su palabra. ¿Usted cree en lo que Jesús dice en su palabra? Esta es su palabra. Esta es su verdad. El primer paso que un discípulo tiene que tener es creer en la palabra del Señor. Segundo, el discipulado implica mantenerse constantemente en la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo tiene que escuchar la palabra de Dios. Un discípulo tiene que leer las promesas de Dios. Un discípulo tiene que creer las promesas de Dios. Un discípulo tiene que orar en base a las promesas de Dios. Un discípulo tiene que tener la voz de Dios ahí hablándole siempre y meditando y hablando con él y decirle, Señor, lo que voy a hacer está respaldado por tu palabra. Un verdadero discípulo no solamente cree en su palabra, sino que se mantiene en la palabra. Un verdadero discípulo camina en base a lo que la palabra de Dios dice. Un verdadero discípulo camina en base a lo que Dios le dice a él. Un verdadero discípulo
aparte de creer en lo que Jesús dice, escudriña constantemente la palabra de Dios. Está aprendiendo constantemente de Jesús. Implica penetrar constantemente en la verdad que se encuentra en la poderosa palabra de Dios. Y por supuesto, implica en obedecer lo que la palabra de Dios declara. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Escudriñamos la palabra de Dios? ¿Hablamos siempre con Dios en oración en base a sus promesas? Porque si eso no estamos haciendo, todavía no somos verdaderos discípulos del Señor. El verdadero discípulo del Señor 3 dice que el discipulado nos conduce al conocimiento de la verdad. Porque dice su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y ahí viene un punto importante. Porque entonces esta sociedad nos dice que la verdad es relativa, que la verdad nunca es absoluta, que hay muchas verdades. Y eso para la sociedad está bien. Para el mundo quizás esté bien. Para el mundo podrá decir, mira, si Juanito y Pepito se aman, pueden casarse, pueden vivir en matrimonio, pueden formar un hogar. Pero la palabra de Dios dice que Él hizo un matrimonio de un hombre y una mujer. No lo hizo entre dos hombres. No lo hizo entre dos mujeres. No importa que se amen o que ellos crean amarse. La palabra de Dios no respalda eso. Yo sé que van a haber leyes que van a respaldar eso. Yo sé que la sociedad va a decir eso. Yo sé que el Señor nos tiene confundidos a esa persona. Pero la palabra de Dios dirá por la eternidad que Él unió a un hombre y a una mujer. Esa es su verdad. Quizás esto no pueda traer problemas a los hijos de Dios. Pero la verdad de Dios es una verdad absoluta. Es una verdad inmutable. No varía con el tiempo. No varía con las circunstancias. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios realmente entonces implica poder creer y obedecer en ella. Dice, y conoceréis la verdad. El verdadero discípulo conoce la verdad. El verdadero discípulo se mueve en base a esa verdad. El verdadero discípulo obedece a esa verdad. El verdadero discípulo escudriña la verdad del Señor. El verdadero discípulo vive en base a la verdad de Dios. Entonces, la verdad no es solamente un concepto. La verdad es una persona. Y es la persona de Jesús. Por eso es que el Señor se atreve a declarar ahí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona y es la persona de Jesús. Por eso es que cuando la verdad entra en mí, es cuando de verdad yo soy libre y conozco a la verdad y tengo intimidad con la verdad y la verdad comienza a gobernar mi vida y Jesús entra en mi vida y entonces yo comienzo a caminar de manera diferente, comienzo a ser transformado, mi historia es diferente, comienzo a comportarme diferente, soy una nueva criatura porque la palabra de Dios declara que si Cristo está en mí, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Usted ha visto eso? ¿Conoce esa promesa? Porque la palabra de Dios es clara. 2 Corintios 5:17 lo declara. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad. ¿Cuál es el concepto de verdad? Yo sé que habrá muchos conceptos, pero hay un concepto que impactó mi vida que le dijo mi pastor Alejandro Morales. Una vez dijo él que verdad es la realidad. Escúcheme bien. Verdad es la realidad vista con los ojos de Dios. Eso es verdad. Eso es verdad real y absoluta. No es la verdad que dice todo el mundo, que quizás, que a lo mejor. No. La verdad es la realidad vista, pero con los ojos de Dios. Es la realidad vista con la mirada de Dios. Es la realidad que Dios tiene para nosotros. Eso es una verdad. Es una verdad absoluta. Por eso, aunque diga la gente que a lo mejor hay muchos caminos para llegar al cielo, que no puede ser solamente Jesús, que porque Él es el único que puede llevarnos al cielo, si la palabra de Dios dice que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al cielo sino a través de Él, es porque eso es. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Eso dice la palabra. Podrá decir muchas cosas otras religiones, podrá decir otras cosas muchas doctrinas. Pero la palabra de Dios seguirá diciendo por la eternidad que solamente Jesús es el camino
y la verdad y la vida. El verdadero discípulo no solamente cree en el Señor, el verdadero discípulo no solamente se mantiene constantemente en la palabra de Jesús, el verdadero discipulado lo conduce al conocimiento de la verdad, sino que también el discipulado lo conduce a la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis a Jesús, y Jesús te hará libre. Y conoceréis a Jesús, y ese libertador va a abrir tu cárcel. Y ese libertador va a romper tus cadenas. Pero para que haya un libertador es necesario que haya alguien que esté en esclavitud. Y ahí es donde quizás también nosotros chocamos. Porque mucha gente, cuando tú le preguntas si él se siente esclavizado por algo, te va a decir que no, que él es libre de todo. No tomando en cuenta que quizás es esclavo de un pecado que está oculto. Es esclavo de un sentimiento de culpa, es esclavo de un sentimiento de rencor, de revancha, de resentimiento, es esclavo de angustias, es esclavo de muchas cosas que pasan inadvertidas, pero que Jesús y el Espíritu Santo es capaz de demostrarlo, encontrarlo, y no solamente eso, sino también entonces aclarar todo lo que Él quiere. El Espíritu de Dios es capaz de hacernos libres. El discipulado también comienza entonces porque el Espíritu del Señor se mueva libremente en nosotros. Y la verdad nos hará libres. La verdad nos hace libres no solamente del temor. La verdad nos hace libres no solamente del ego propio de nosotros. La verdad nos hace libres de otras personas. De cómo nos ven esas personas. De qué piensan esas personas. La libertad de Jesús nos hace libres también del pecado. Usted era un pecador. Yo era un pecador. Estaba sumergido ahí en el lodo cenagoso y Jesús vino a salvarme. Me extendió su mano y fui lo suficientemente inteligente para decir, sí, Señor, tú puedes libertarme. Creímos en Él, creí en Él, pero definitivamente Él es capaz de darnos esa vida que promete. Recuerde que el enemigo, dice Juan 10:10, el enemigo viene a robar, viene a matar y viene a destruir. ¿Qué destruye tu vida? Tus sueños, tu meta, tu familia, tu hogar, la armonía que tienes en el hogar. Pero solamente Jesús es capaz de romper esas cadenas. Por eso Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Usted es capaz de tener esa vida en abundancia? ¿Usted desea esa vida en abundancia? Porque si usted desea esa vida en abundancia, usted lo puede tener hoy. Y para eso necesitamos que usted pueda entonces declarar a Jesús como Señor y como Salvador de su vida. ¿Hemos declarado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? El verdadero discipulado o el verdadero discípulo cree en la verdad de Jesús, queda inmerso en la verdad de Jesús, obedece a sus mandamientos y el verdadero discípulo vive libre. Por eso el verdadero cristiano es un hombre libre. El verdadero cristiano no le importa lo que la gente piensa. Al verdadero cristiano es libre del ego, porque el primer enemigo nuestro somos nosotros mismos. El ego falso, el creernos más de lo que nosotros somos, o el vernos menos de lo que nosotros somos. Todas esas cosas hacen daño a la obra del Señor. Usted es un hombre libre. Usted es una mujer libre. Usted tiene todos los dotes y habilidades y talentos que Dios le ha dado para que usted pueda servir a la obra de Dios. Así es como tiene que verse un hijo amado. Un hijo amado y un hijo valorado. Nosotros somos la obra del Señor. Y por eso donde usted va, escúcheme bien, donde usted va, en cualquier lugar donde usted esté, está la presencia de Dios, porque usted es un hijo de Dios. Donde usted está, usted impacta esa vida. Donde usted está, usted es sal y luz de este mundo. Por eso el Señor quiere que usted utilice todos sus talentos, habilidades y dones para que impacte esa vida, para que sea influencia en ese lugar, para que usted pueda llegar con la palabra de Dios y con la bendición de Dios. Usted, mi hermano, es un hijo dotado, es un hijo amado, es un hijo valorado y es un hijo que tiene que impactar a esa sociedad donde el Señor lo ha puesto para que influencie. ¿Es un discípulo de Dios? Necesitamos movernos en ese círculo. Usted es un hijo de Dios. Segundo punto que necesito que quede claro es la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 8, del 33 al 36, dice lo siguiente, avanzando la historia.
Le respondieron, recuerden que están los judíos que no creían en él y los que sí creen en él, escribas y fariseos, están molestando al Señor y dicen lo siguiente. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que dijo Jesús acerca de la libertad molestó mucho a los judíos. Lo que Jesús dijo acerca de la libertad irritó mucho a estos escribas y fariseos. Y lanzan una mentira. Porque ellos le dicen, oye, ¿cómo tú dices que nosotros somos esclavos? ¿Por qué dices que podemos ser libres cuando nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, lo cual es falso? Porque el pueblo de Dios había sido esclavizado por muchas naciones paganas. El pueblo de Dios, cada vez que se apartaba de su obra maravillosa de Dios, de la protección de Dios, habían sido esclavos, no solamente de Egipto, de muchos otros imperios. Y es más, en ese momento en donde Jesús pronunciaba esta palabra, ellos estaban siendo dominados por el imperio romano. Es decir, eran esclavos. Así como éramos nosotros, esclavos del pecado, esclavos de cualquier vicio, esclavos de algún hábito, esclavos de algo que impedía la perfecta y buena relación que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros. El Señor no estaba hablando de una esclavitud física, el Señor estaba hablando de una esclavitud espiritual y moral. Pero Jesús está hablando de este tipo de esclavitud. Por eso le dice, mira, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él hablaba de otro tipo de esclavitud. Y Pablo por eso da gracias a Dios, porque el cristiano debe estar libre de la esclavitud del pecado. Ahí el libro de Romanos capítulo 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes servíamos al pecado. Antes usted y yo no podíamos diferenciar eso y pensábamos que éramos libres, pero realmente éramos esclavos del pecado. Y hasta cierto punto todos nosotros ¿somos esclavos o del pecado? ¿Somos esclavos de Satanás? ¿O somos esclavos de Jesús? La gran diferencia es que Jesús busca sacar lo mejor de nosotros. La gran diferencia es que Jesús no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de paz y de bien para cada uno de nosotros. La gran diferencia de Jesús es que Él nos tiene en el hueco de su mano y que nada nos puede apartar del amor de Dios. Pero en cambio el amor que teníamos antes es lo que busca lo peor de nosotros. Él busca destruirnos, Él busca hacernos daño, Él busca robarnos la libertad, Él busca tenernos esclavizados. ¿A cuál quieres servir tú? ¿Al Dios Todopoderoso que saca lo mejor de nosotros? ¿O al enemigo que quiere hacernos daño? Eso es lo que usted tiene hoy que discernir. ¿Es esclavo o es pecador? ¿O es un hijo libre? Es un hijo que disfruta la libertad de Dios. En esta sociedad súper civilizada, entre comillas, que tenemos, hay resistencia al uso de la palabra pecado. Es tanta la resistencia a esta palabra que incluso existen muchas iglesias, y me consta, que ya no se puede pronunciar la palabra pecado en sus cultos. Que esa palabra está deshecha, no puede, porque ofende al oído de los cristianos que están ahí. Porque ya no están sirviéndole al Señor, porque el Señor quiere que tú sepas que eres un pecador, pero que eres un pecador que puede ser redimido, que puede ser sacado de ese lodo cenagoso. Pero para no herir los oídos hipersensibles del mundo, es prohibido hablar de pecado, y entonces usan algunas otras palabras que no sean tan hirientes, como por ejemplo, hablan de ignorancia, habla de fallas, habla de errores, habla de equivocaciones, habla de ingenuidades, pero no pronuncian la palabra pecado. Sabiendo que el Señor claramente dice que todos nosotros somos pecadores y por eso estamos exentos de la gloria de Dios. Sabiendo únicamente que si usted se declara pecador
y declara que Jesús es su libertador, usted de verdad puede ser una persona libre del pecado. Usted de verdad puede tener el Espíritu Santo en su corazón que va a guiar sus pasos y que va entonces a transformarlo en la nueva persona que usted quiere o que usted debe ser en el nombre del Señor. Para eso es importante que yo me vea como lo que realmente era sin Jesús. Un vil pecador, un sucio pecador, un inmundo pecador que estaba solamente esclavizado para hacer el mal y para hacerme daño a mí mismo y a los que estaban a mi alrededor. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios ofrece. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A veces usted ha escuchado estas frases. Cuando usted enfrenta o cuando usted confronta a alguien que está haciendo algo malo o le advierte para que no lo haga, la respuesta probablemente sea, es que ¿acaso no puedo hacer lo que me dé la gana con mi propia vida? Quizás ha escuchado eso usted. Pero la verdad es que aquel pecador no está haciendo su voluntad, sino que está haciendo la voluntad del pecado que lo tiene atrapado. Una persona puede dejar que un hábito la tenga en un puño de tal manera que no pueda soltarse, pero él cree que es libre. Él cree que está libre. Hay vicios que han atormentado a las personas por años. A veces a mí me sorprende cómo un pequeño cigarrillo de apenas 10 centímetros puede esclavizar tanto a una persona. Pero ocurre. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el enemigo se haga fuerte en eso. Por eso, el enemigo tiene que ser dominado en este momento. Y el libertador se llama Jesús. El libertador es aquel que ha venido hoy a darnos vida y a darnos vida en abundancia. La palabra entonces hoy nos redarguye y nos dice que si nosotros creemos en Jesús, Él nos puede hacer libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para que haya un libertador, debe existir alguien que sea pecador. Alguien que necesite y esté consciente de que él estaba en un problema. El Señor nos puede liberar de cualquier cosa. El Señor nos puede liberar de cualquier cosa por muy oculta que esté. Hace poco tiempo atrás, hace pocos meses atrás, una sierva del Señor, porque son líderes en una iglesia, una preciosa hija del Señor, una ama de casa, una esposa y una madre, vino muy acongojada porque su hijo, el hijo de en medio, tenía una enfermedad que no sabían de qué se trataba. Comenzaba a caérsele el cabello y comenzaba a caérsele el cabello y comenzaba a caérsele el cabello. No sabíamos qué sucedía. Había sido visto por muchos médicos, muchos dermatólogos y no sabían qué es lo que tenía. De repente ella en oración escucha una frase que yo estoy segura que la escuchó del Espíritu Santo. Que yo estoy seguro que la escuchó de Dios porque solamente Él pudo haberle revelado lo que estaba sucediendo. Y ella escucha en oración una palabra que a mí mismo se me hace difícil de describirla, pero ella escucha esta palabra y por supuesto no sabía lo que era. Ella escucha tricotilomanía, tricofagia, eso escuchó. Y cuando él escucha eso dice, mire, va al dermatólogo y le dice, mire, yo escuché esto, no sé qué significa, pero yo sé que es la solución para la enfermedad que tiene mi hijo. Y el dermatólogo, por supuesto, se sorprende y le dice, ¿cómo sabe usted esto? ¿Dónde lo leyó? ¿Quién se lo dijo? Y él le confiesa que estaba orando y que el Señor le había declarado esa palabra. Tricotilomanía, tricofagia. Tricotilomanía es aquella manía de arrancarse su propio cabello y comérselo. Este jovencito estaba siendo atacado espiritualmente y estaba comiéndose su propio cabello. Por eso es que el cabello lo perdía, pero no se encontraba en ninguna. Las almohadas no estaban con cabello. Él mismo se arrancaba su cabello. Él mismo tenía un problema espiritual y emocional. Y eso hacía que él se transforme en esta persona esclavizada de ese vicio, de esa enfermedad. Y por supuesto, cuando saben el médico cómo hay que manejar esta circunstancia, porque ya tenían el diagnóstico, la cosa cambia. Y él es libre hoy de ese azote. Solamente Dios puede revelar lo que hay en su corazón y en mi corazón. Por eso la palabra de Dios declara en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Un verdadero discípulo es libre.
Un verdadero hijo de Dios es libre porque vive en la libertad que Dios nos ha dado, en la libertad de su palabra, guiados por su palabra, creyendo su palabra y obedeciendo su palabra. Un verdadero hijo de Dios, como dice ahí Jesús, y sutilmente le dice, mira, el esclavo no es un hijo de Dios. El esclavo en cualquier momento puede ser echado de su casa, pero un verdadero hijo de Dios jamás será echado de su casa. Y si usted es un verdadero hijo de Dios y confiesa hoy a Jesús como Señor y Salvador, usted hoy puede ser un verdadero hijo y pertenecer a esa casa para siempre. Esa es la diferencia entre esclavo. El esclavo en cualquier momento lo echan, pero al hijo de Dios permanecerá por siempre en su casa. Por eso el Señor le dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es el momento, mi hermano. Hoy es el momento en que usted pueda decir, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y ayúdame a confesarlo, porque quiero ser libre de cualquier azote. Quiero ser libre de todo lo que me aparte de ti. Quiero tener una relación perfecta contigo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted es un hijo de Dios, hoy es el momento de poder decirle, Señor, escudriña mi vida, escudriña mi corazón. Si hay algo que estorbe, por favor, retíralo, quítalo, porque yo quiero seguir teniendo una perfecta relación contigo. Inclinen su rostro un momento. Amado hermano, amado amigo, espero que la palabra del Señor haya impactado tu vida. No queremos dejar de desperdiciar este momento para que tú puedas entregar la vida al Señor. Este es un momento especial. Este es un momento en donde el Señor desea entrar en tu vida. Si tú deseas que el Señor tome control de tu vida e invitarlo a tu corazón, yo te ruego que tú hoy puedas hacer esta oración de fe para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclina tu rostro y repite después de mí, Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. Sé que soy un pecador, pero también sé que tú enviaste a Jesús a morir en esa horrible cruz por todos mis pecados. Hoy lo recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Me tomo de su mano y en este momento renuncio a toda mentira y artimaña que el enemigo haya puesto en mi vida. Te recibo a ti, Jesús, como mi único Salvador, como mi único Señor. Gracias, Dios, por adoptarme como tu Hijo. Lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, amigo, si usted hizo esta oración por primera vez, hoy es usted miembro de la preciosa familia de Dios. Hoy el Espíritu de Dios mora en su corazón y su nombre está escrito en el libro de la vida. Recuerde suscribirse al canal de YouTube y enviarnos su notificación para que podamos orar juntos, para que podamos darle materiales para que usted pueda crecer espiritualmente. Y no olvide que las puertas del templo ya están abiertas. Nos reunimos en 2 cultos, 10 de la mañana y 12 de la tarde. El templo de Iglesia Jesús te llama La Calera está ubicado en la calle San Diego 235. 2 cultos, 10 a.m. y 12 p.m. Te esperamos. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Melodía de tu amor, me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor.
nacer, pertenezco a ti. Tu sangre